¿Te has preguntado alguna vez? ¿Existe un momento de silencio en el interior de cada persona en el que el corazón parece entrar en una habitación oscura donde la luz no puede penetrar del todo y aquello que debería brindar paz se transforma en un peso invisible que acompaña cada paso del camino espiritual? En ese instante surge la sensación de que algo anda mal, incluso cuando todo parece normal por fuera. Y es como si una voz suave te llamara por tu nombre, intentando revelar un secreto oculto tras emociones, palabras y decisiones que nadie ve. En este silencio, el espíritu comienza a tocar áreas que han estado protegidas durante mucho tiempo, invitando al corazón a percibir que existe un pecado camuflado, un hábito tan bien escondido que casi nadie lo ve, pero que Dios insiste en revelar para que el alma pueda finalmente encontrar descanso. Es como si, de repente, el corazón comprendiera que esa habitación oscura no es solo un espacio simbólico, sino un lugar donde recuerdos olvidados, intenciones no resueltas y pensamientos silenciosos se acumulan como polvo invisible. A veces, uno intenta seguir adelante como si nada ocurriera, sonriendo por fuera, mientras por dentro siente el peso de algo sin resolver. Y, aunque intenten ignorarlo, la luz de Dios sigue intentando entrar por pequeñas grietas, iluminando detalles que antes pasaban desapercibidos. Es en esta confrontación entre la oscuridad que quiere permanecer y la luz que insiste en revelarse donde nace el llamado del Espíritu, ese susurro firme y amoroso que anuncia que ha llegado el momento de ver lo que ha estado oculto durante tanto tiempo. Y cuando esa luz por fin empieza a vislumbrarse, el corazón siente una profunda mezcla de temor y esperanza, como quien abre lentamente una puerta sabiendo que encontrará algo que ha evitado durante años. Hay un temblor silencioso en el alma, porque el pecado camuflado nunca se presenta como enemigo. Te viste de hábito, de justificación, de costumbre, de algo aparentemente inofensivo. Pero el espíritu, que conoce cada rincón oculto, toca precisamente ese punto para revelar que lo que parecía pequeño es, en realidad, la raíz de muchas caídas, muchos dolores y muchas desviaciones invisibles. Y este toque no viene a humillar, sino a liberar, porque solo cuando Dios expone lo oculto, el corazón encuentra la paz que jamás podría alcanzar por sí solo. Existe un conflicto interno en el ser humano, un choque silencioso entre lo que se cree y lo que realmente se experimenta, creando una tensión que se extiende por los pensamientos como una niebla que oscurece la visión clara. En muchos momentos, el alma intenta avanzar, pero se siente atrapada por algo que no comprende, como si una puerta interior estuviera cerrada con llave y ninguna fuerza pudiera abrirla. Esta confrontación es invisible para el observador externo porque ocurre en el territorio secreto de la conciencia, donde se entremezclan deseos, intenciones y miedos. Y es precisamente en este lugar donde Dios observa con profundidad, revelando que el problema no siempre reside en lo grande y evidente, sino en lo que susurra, en lo que parece demasiado pequeño para ser percibido, pero lo suficientemente poderoso como para aprisionar el espíritu. Este conflicto se intensifica cuando una persona se da cuenta de la distancia que existe entre quien quiere ser y quien realmente es cuando nadie la observa. Es como caminar con un espejo frente a la cara, pero ese espejo siempre está empañado, mostrando versiones distorsionadas de uno mismo. Hay momentos en que el corazón incluso intenta negar esta batalla interna, buscando distracciones, justificaciones o incluso comparaciones con los demás para aliviar la tensión. Pero el vacío persiste, porque nada puede acallar el susurro del alma cuando sabe que vive por debajo del propósito que Dios le dio. Es como si cada paso adelante estuviera acompañado de una sombra que insiste en recordarle que hay algo sin resolver
en su interior, algo que le impide vivir en plena libertad. Y cuanto más se prolonga este conflicto, más profundo se vuelve, creando fisuras invisibles en el interior de la persona. Estas fisuras no gritan, pero lentamente drenan la fuerza espiritual, haciendo que el camino parezca más pesado de lo que debería. El alma intenta explicar este cansancio con razones externas, pero en su interior sabe que hay una raíz oculta, un punto olvidado que necesita ser expuesto a la luz. Es en este territorio íntimo donde Dios actúa con mayor precisión, porque no se limita a lo visible. Él indaga en el susurro, en el detalle, en la intención oculta. Y cuando revela que el mayor enemigo no está afuera, sino en lo que se ha mantenido en silencio, el corazón finalmente comprende que la liberación comienza donde la verdad deja de ser evitada y comienza a ser afrontada. Hay un peso que no proviene del cansancio físico ni de las presiones de la vida diaria, sino de algo que se instala en el espíritu como una suave sombra que acompaña cada oración y cada intento de cambio. Este peso no deja marcas en el rostro, pero consume el interior, haciendo que el alma se doblegue poco a poco, sin que persona se dé cuenta de que lleva una carga que Dios nunca le pidió que cargara. A menudo, este peso se manifiesta como una sensación de lejanía, como si el cielo estuviera más alto de lo normal y la voz de Dios más distante de lo que debería. Es en este extraño silencio donde el Señor comienza a revelar que el peso no proviene de Él, sino de algo que se ha ocultado tan profundamente que ya parece parte de la propia identidad, aunque solo sea una sombra disfrazada. Es una sensación tan sutil que a menudo la persona ni siquiera se da cuenta del momento exacto en que empezó a cargar con ella. Solo nota que sus oraciones se han vuelto más pesadas, que sus pensamientos divagan con mayor facilidad y que su corazón, antes ligero, ahora parece envuelto en un velo que oscurece la claridad de su fe. Este peso se filtra en los momentos de silencio, en los pequeños intervalos del día, y moldea su postura interior como la de quien, sin darse cuenta, empieza a caminar encorvado. Y aunque todo a su alrededor parezca normal, en su interior hay un cansancio que no se corresponde con la rutina, un agotamiento que desafía toda explicación lógica. Es entonces cuando Dios, con paciencia y profundidad, comienza a tocar las profundidades del alma, revelando que esta carga no proviene de su espíritu, sino de algo que ha permanecido oculto durante demasiado tiempo. Cuando el Señor comienza a revelar el origen de esta carga, el corazón comprende que no era la voz de Dios la que se había alejado, sino el alma misma la que se había envuelto en capas de sombras. Este descubrimiento duele, pero a la vez trae un alivio inexplicable, porque muestra que la distancia no era abandono, sino una invitación a la revelación. El Espíritu Santo ilumina estos rincones ocultos como un rayo de Venus Tidino, luz que entra por una vieja ventana, revelando partículas que parecían invisibles. Y allí, en ese encuentro entre la luz y la oscuridad, la persona finalmente ve que esta carga tomó forma a través de pequeñas decisiones, sentimientos reprimidos y pecados disfrazados de hábito. El Señor no expone estas sombras para acusar, sino para liberar, porque sabe que mientras permanezcan ocultas, el corazón jamás experimentará la verdadera ligereza que prometió. Bajo muchas actitudes yace una raíz invisible, un hilo casi imperceptible que nutre comportamientos, pensamientos y reacciones que la persona no reconoce como peligrosos. Esta raíz crece lentamente, como algo plantado en la oscuridad, esperando el momento oportuno para influir en todo a su alrededor sin ser descubierta. El alma siente el movimiento, pero no sabe cómo nombrarlo, y el corazón intenta ignorarlo porque la raíz es antigua,
silenciosa y parece inofensiva. Sin embargo, Dios ve donde ningún ojo alcanza y comienza a revelar que esta raíz no nació ayer, se formó a partir de pequeños permisos, pequeñas justificaciones, pequeñas concesiones que, con el tiempo, construyeron un ciclo difícil de romper. Y es en esta revelación donde surge la tensión espiritual, porque lo que Dios expone no es para condenar, sino para liberar. Esta raíz, cuando aún es pequeña, casi nunca parece representar una amenaza. Se oculta en reacciones impulsivas, en pensamientos que pasan desapercibidos, en decisiones tomadas sin reflexión. Pero, mientras tanto, se profundiza en el corazón, creando tentáculos silenciosos que conectan con áreas que la persona ni siquiera imagina vulnerables. Es como si una semilla hubiera sido sembrada años atrás en un rincón oscuro del alma, ignorada por falta de tiempo, por comodidad o por miedo a afrontar viejos sentimientos. Y lo más impresionante es que, incluso oculta, esta raíz influye en todo: la forma de reaccionar, de sentir, de responder a las crisis, de interpretar la vida. Moldea comportamientos sin mostrarse jamás, y por eso Dios, en su sabiduría, decide exponer aquello que la persona jamás tendría el valor de mirar a solas. Cuando Dios comienza a iluminar esta raíz oculta, el corazón experimenta una especie de suspense que no es miedo, sino una profunda percepción. Es como alumbrar con una linterna un sótano olvidado y ver cómo el polvo se levanta en el aire, revelando que ese espacio siempre ha estado ahí, pero nunca se ha visitado. La persona siente un ligero escalofrío en el alma al darse cuenta de que esta raíz se formó a través de decisiones que parecen pequeñas, pero que han crecido silenciosamente durante años. Dios muestra que fueron miradas ignoradas, palabras sin decir, resentimientos guardados, permisos otorgados en momentos de debilidad, hilos tan finos que nadie imaginaría que se convertirían en cadenas espirituales. Y el toque del Espíritu en esta revelación no viene con acusación, sino con autoridad y ternura, mostrando que ver lo oculto es el primer paso para desarraigar lo que siempre ha esclavizado el corazón sin que la persona se diera cuenta. El pecado oculto no siempre se presenta de forma evidente. A menudo se disfraza de hábito, rutina e incluso buenas intenciones. Se esconden respuestas rápidas, reacciones automáticas, pensamientos que surgen sin permiso y actitudes que parecen normales por haberse repetido muchas veces. Es en este disfraz donde el corazón se acostumbra, creyendo que todo está bien, mientras que el espíritu percibe que algo no encaja. Este pecado camuflado se mueve como una sombra que acompaña a la persona en los días tranquilos y también en los difíciles, esperando que siga creyendo que es solo un rasgo de su personalidad. Pero Dios, que ve más allá de las máscaras, revela que la vida cotidiana es el escenario perfecto donde el pecado se mimetiza con lo ordinario para pasar desapercibido. El aspecto más peligroso de este disfraz es que se vuelve tan natural que la persona no se da cuenta de que ha empezado a vivir en piloto automático. Son pequeñas reacciones que pasan desapercibidas, palabras dichas a la ligera, pensamientos que surgen como si fueran neutrales y actitudes que por repetición se han normalizado. Así es como el pecado oculto construye su escondite. En medio del ajetreo de la vida, la rutina diaria y la falsa sensación de control. El espíritu intenta advertir, creando esa suave inquietud que nadie ve, pero el corazón, demasiado acostumbrado al continuo movimiento de la vida cotidiana, ignora la luz que intenta entrar. Y mientras esto sucede, Dios observa con paciencia, revelando que lo que parece tan común, en realidad, un territorio espiritual que Él desea tocar y transformar.
Cuando Dios comienza a exponer este pecado oculto en la vida cotidiana, la persona se da cuenta de que la sombra siempre ha estado ahí, a su lado como quien intenta pasar desapercibido entre la multitud. El Espíritu Santo ilumina entonces situaciones sencillas, un comentario, una mirada, una reacción, y muestra que hay algo que necesita ser abordado. De repente lo que parecía una simple característica personal se revela como un área profundamente espiritual, moldeada por años de negligencia y pequeñas concesiones. Y en ese momento, el corazón siente tanto el peso de la verdad como el alivio de la revelación, porque comprende que Dios no expone para humillar, sino para purificar. Él muestra que lo cotidiano, tan común y repetitivo, es precisamente donde quiere actuar, desarraigando lo que se ha ocultado tras los hábitos y restaurando en el corazón la pureza que se había perdido en la rutina. En diversas ocasiones, Jesús pronunció profundas advertencias sobre lo que mora secretamente en el corazón humano, revelando que el verdadero peligro no reside en lo que ven los ojos, sino en lo que el corazón cultiva en silencio. Demostró que el interior es el verdadero campo de batalla y que las intenciones, más que las acciones, determinan el rumbo del alma. Sus palabras penetraron comportamientos aparentemente correctos y alcanzaron pensamientos ocultos, revelando que a Dios no le impresionan las apariencias, sino que ilumina lo que nadie más ve. Cada una de las advertencias de Jesús fue una amorosa invitación a examinar las propias motivaciones, comprender las propias sombras y permitir que la luz entrara donde la oscuridad intentaba permanecer. Y es esa misma voz la que sigue resonando hoy, llamando al corazón a despertar. Cuando Jesús hablaba, su voz no solo llegaba a los oídos, penetraba las profundidades del alma como una luz que revelaba aquello que intentamos ocultar incluso de nosotros mismos. Sus advertencias no buscaban acusar, sino revelar la verdad liberadora, la verdad que muchos evitan afrontar. Sabía que el corazón humano construye fácilmente máscaras y que tras gestos aparentemente nobles pueden esconderse intenciones y motivaciones perversas que necesitan purificación. Por lo tanto, sus palabras eran como espejos espirituales que mostraban lo que una persona jamás se atrevería a admitir por sí misma. Cada una de sus enseñanzas parecía contener el peso de la eternidad y a la vez la ternura de un padre que desea que sus hijos vivan lejos de las prisiones invisibles que ellos mismos han creado. Y cuando estas advertencias resuenan en el alma, algo despierta casi involuntariamente, como si el corazón reconociera la voz de alguien que lo conoce profundamente. Jesús sigue llamando, sigue revelando, sigue iluminando las áreas que preferimos mantener ocultas. Toca las intenciones antes de que se transformen en acciones destructivas. Expone los pensamientos antes de que se conviertan en hábitos y revela las sombras antes de que nos dominen. Esta voz aún susurra en los momentos de silencio, aún confronta durante la oración, aún se hace sentir cuando intentamos justificar actitudes que sabemos que no están alineadas con el Espíritu. Y sin embargo, cada advertencia viene acompañada de esperanza, como si Jesús dijera: sé dónde te duele, sé lo que te ata, pero también sé cómo liberarte. Es esta invitación la que trasciende los siglos y llega hasta nosotros hoy, llamando al corazón a despertar, a mirar hacia adentro y a permitir que la luz sane lo que la oscuridad intentó ocultar. Cuando el pecado oculto no se enfrenta, comienza silenciosamente a moldear la vida espiritual, embotando la sensibilidad, debilitando la comunión y afectando la percepción que uno tiene de sí mismo y de Dios. Crea una distancia no física sino emocional y espiritual, una especie de niebla entre el cielo y el alma que impide que la luz se perciba con claridad.
Con el tiempo, la persona empieza a orar menos, a creer menos, a esperar menos, como si algo en su interior hubiera perdido la fuerza para continuar. Y esta consecuencia no surge como castigo divino, sino como resultado natural de un corazón dividido entre la voluntad de Dios y la costumbre oculta. Por eso el Espíritu insiste en revelarlo, porque lo que no se enfrenta crece. Esta niebla espiritual se vuelve tan palpable que la persona, incluso sin comprender el porqué, comienza a caminar con menos brillo en los ojos, menos fervor en las palabras y menos devoción en las oraciones. Es como si el corazón sufriera una lenta erosión, perdiendo gradualmente la intensidad que antes lo impulsaba. La sensibilidad que permitía percibir la presencia de Dios en los detalles más sencillos se sofoca, y lo que antes estaba vivo empieza a parecer distante, casi inalcanzable. El alma intenta reaccionar, intenta aferrarse a los recuerdos de la fe, pero el peso de la costumbre oculta crea un muro invisible entre el deseo de crecer y la incapacidad de atravesarlo. Y Dios, al ver este proceso silencioso, llama con mayor insistencia, porque sabe que cada minuto de silencio oculto se transforma en días de frialdad espiritual. Con el tiempo, las consecuencias dejan de ser meramente internas y comienzan a reflejarse en la relación de la persona con Dios. Las oraciones se vuelven rápidas, casi mecánicas, como si el corazón hubiera olvidado el camino de la profunda sinceridad. La esperanza se desvanece, como una llama que insiste en permanecer encendida, pero que ya no recibe el aliento de la fe para alimentarse. Y nada de esto sucede porque Dios se aleje, sino porque el pecado no tratado ocupa un lugar que no le corresponde. Es como intentar encender una lámpara en una habitación llena de humo. La luz está ahí, pero la visión está nublada. El Espíritu Santo revela esta verdad no para herir, sino para rescatar, porque sabe que todo lo ignorado en el alma se fortalece. Por eso llama, expone, inquieta y despierta, porque lo que se confronta se sana, y lo que está oculto crece. Reconocer el pecado oculto no es sencillo, pues se camufla entre emociones legítimas y actitudes comunes, pero hay un movimiento interior que revela su presencia cuando el corazón comienza a prestar atención. El alma siente una incomodidad particular, una suerte de resistencia cuando Dios toca ciertas áreas, como si una puerta interior se cerrara cada vez que la verdad intenta entrar. En momentos de oración, esta incomodidad se intensifica, como una luz que ilumina rincones olvidados del interior, mostrando que algo aguarda ser revelado allí. Y es precisamente en esta sensación de incomodidad donde se encuentra el camino para identificar lo oculto, porque Dios no revela para exponer, sino para sanar profundamente, invitando al corazón a mirar con sinceridad lo que antes pasaba desapercibido. Esta incomodidad no llega como un grito, sino como un susurro imposible de ignorar. Surge en los momentos más inesperados, como un leve remordimiento de conciencia ante una actitud repetida, o como un profundo silencio tras una reacción automática. Es como si el Espíritu señalara un punto específico en el alma y dijera: mira aquí, presta atención a esto. Y aunque el corazón intente apartar la mirada, esta sensación regresa cada vez que el asunto pendiente resurge. La verdad llama a la puerta, no con violencia, sino con insistencia, y cada llamada revela que hay algo que clama por ser visto. Este movimiento interior es la forma más amorosa en que Dios advierte que ha llegado el momento de afrontar lo que se ha ignorado durante demasiado tiempo. Y cuando esa luz comienza a iluminar los rincones ocultos, la persona comprende que la incomodidad no busca destruirla, sino liberarla. Es como entrar en una habitación que ha permanecido a oscuras durante años. Al principio, la luz resulta desconcertante,
pero pronto revela que había cosas que necesitaban ser organizadas, limpiadas, restauradas. El alma comienza a percibir patrones, motivaciones y sentimientos que antes parecían normales, pero que ahora revelan su verdadera naturaleza. Y en esta confrontación íntima, Dios se acerca con aún mayor ternura, mostrando que la sanación solo se produce cuando se acepta la verdad. La incomodidad se transforma en guía, la resistencia en entrega, y lo que antes estaba oculto finalmente encuentra la luz. Es en este proceso que el corazón, antes dividido, comienza a realinearse con la voluntad divina. La restauración comienza cuando una persona decide dejar de huir de la luz y abrir su corazón para que Dios pueda tocar lo que nadie más conoce. El verdadero arrepentimiento no nace de la culpa, sino de la comprensión de que solo el Señor puede transformar lo que se ha vuelto demasiado pesado para llevar solo. En este proceso, la luz divina no entra para condenar, sino para sanar, alcanzando áreas dormidas y trayendo vida donde antes solo había sombra. El camino bíblico es una invitación a rendirse por completo. El miedo, las raíces ocultas, el intento de controlar lo que solo Dios puede transformar. Y cuando esto sucede, el alma siente la ligereza de quien finalmente se ha liberado de una carga silenciosa y ha redescubierto la paz que tanto anhelaba. Este momento de restauración es como abrir una ventana tras años de respirar aire atrapado. La luz inunda la habitación y el corazón exhala un suspiro de alivio, comprendiendo que esconderse no brindaba protección, solo cansancio. Cuando una persona deja de huir de aquello que siempre temió enfrentar, se abre un nuevo espacio en su interior, permitiendo que Dios ponga sus manos donde nadie más las ha tocado. La conciencia despierta y comprende que el arrepentimiento no es un acto de vergüenza, sino un regreso al lugar al que el alma siempre ha pertenecido. Es reconocer que cargar con todo solo no funciona, que la fuerza humana es limitada y que existe una gracia tan profunda que abraza incluso las partes más frágiles. Y en este encuentro con la verdad, la luz divina comienza a expandirse, revelando que lo que parecía imposible de transformar está de hecho en manos del único que puede renovar todas las cosas. Y cuando la luz alcanza esas regiones olvidadas del alma, sucede algo extraordinario. La persona comprende que Dios no se acerca con prisa, sino con ternura. No exige perfección, sino entrega. No pide explicaciones, sino sinceridad. Es una sanación que no humilla, sino que realinea, que no expone para destruir, sino para restaurar lo que se rompió, sin que nadie lo notara. El intento humano de controlarlo todo se disuelve finalmente ante la certeza de que solo Dios conoce la profundidad exacta de cada raíz y el momento preciso para arrancarla. El alma, antes cansada y dividida, comienza a experimentar un descanso que no proviene de las circunstancias, sino de la presencia de aquel que devuelve la vida donde había silencio, que devuelve el color donde había sombra. Y es en esta profunda respiración, en este reencuentro con la verdad, que el corazón comprende que la paz que buscaba siempre estuvo al otro lado de la entrega. Este mensaje te conmovió, quizás sea el Espíritu Santo mostrándote que ha llegado el momento de abrir tu corazón y permitir que Dios te revele lo que ha estado oculto por tanto tiempo. No cargues más con lo que ha estado consumiendo tus fuerzas en secreto, porque la sanación está disponible, la restauración está preparada y la luz espera para disipar las sombras que siempre creíste demasiado pequeñas para rendirte. Hoy es un llamado, una invitación a elegir la verdad, a elegir la libertad, a elegir regresar al lugar donde Dios puede transformar cada aspecto de tu vida. Y si este mensaje te llegó al corazón,
Comparte en los comentarios lo que Dios te dijo y suscríbete al canal para recibir videos como este. Cuando el Espíritu Santo toca algo en nuestro interior, no es solo una sensación fugaz, sino un movimiento profundo, casi indescriptible, que revela la cercanía de Dios, llamándonos por nuestro nombre. Este llamado no conlleva presión, sino ternura, no temor, sino guía, no expone para herir, sino para liberar lo que estaba oculto tras capas de silencio. Quizás has cargado con este peso durante años, creyendo serlo suficientemente fuerte para soportarlo, o quizás has aprendido a vivir con él como parte de ti. Pero hoy, en este preciso instante, Dios extiende su mano y dice que no tiene por qué ser así, que hay un descanso preparado, una sanación que comienza en el momento en que decides abrirle paso a la luz. Y esto no viene a acusar, sino a realinear tu alma con el propósito que Él te deparó desde el principio. Hay momentos en la vida en que el corazón simplemente sabe que ha llegado el momento. Soltar lo que duele, el momento de confesar lo que ha estado oculto, el momento de permitir que Dios se ocupe de aquello que ninguna palabra humana puede alcanzar. Y ese momento puede ser ahora. La libertad comienza cuando la verdad encuentra valor en nosotros, cuando permitimos que Dios toque aquello que siempre hemos evitado mirar. No ignores lo que sentiste al escuchar este mensaje. Esa levedad, esa claridad repentina, esa paz que intentan hacer justo donde antes había confusión. Todo esto es el Espíritu Santo diciendo que está listo para comenzar algo nuevo. Así que, si este mensaje te llegó al corazón, comparte en los comentarios lo que Dios te transmitió y suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que nutren, sanan y despiertan el espíritu a una vida transformada.